molecular, la evolución de las moléculas. Bueno, los temas de la unidad 3 también abarcan lo que es el reloj molecular, que vamos a ver qué es esto. Bueno, y someramente lo que es la evolución a nivel del genoma y cómo después estos genomas se fueron organizando. Principalmente todo lo que tiene que ver con el origen de la vida. Entonces, para intentar explicar el origen de la vida, una de las grandes preguntas que tienen que afrontar los biólogos o todos nosotros es cómo se originó el universo, cómo se originó el sistema solar y, por supuesto, la Tierra, cómo se originó y cómo es que ahora es este planeta en el que todos vivimos y que por lo que creemos es el único que tiene vida, por lo menos en el sistema solar, ¿sí? Entonces, la vida probablemente se originó en la Tierra hace 3.800 millones de años atrás, ¿sí? Y durante la mayor parte de su historia estuvo exclusivamente originada por individuos o organismos unicelulares, ¿sí? Y que estos organismos unicelulares aún siguen siendo los más numerosos en la Tierra. La vida pluricelular, como conocemos, que incluye toda la diversidad animal y vegetal, surgió mucho después, hace aproximadamente 1.000 millones de años. Pero esta vida pluricelular en tiempos geológicos surgió tempranamente, ¿sí? Que en realidad, a pesar del largo periodo de evolución química que tuvo el planeta, es muy llamativo la prontitud con que se generó la vida, incluyendo todas las notables innovaciones como son la fotosíntesis, la reproducción sexual y que comenzó a conformarse una atmósfera en la Tierra que limitara la radiación solar. Estos avances y la estabilidad garantizaron que la vida se fuera complejizando, apareciera la célula eucariota y posteriormente todos los organismos pluricelulares. Entonces, el origen del universo, la teoría más aceptada es el Big Bang, que sostiene que el universo actual tuvo un origen a partir de una concentración de energía puntual, ¿sí? Y que en ese momento no existía ni espacio ni materia y el tiempo no transcurría. Toda la energía del universo estaba concentrada en un punto, incluso los físicos dicen que ese punto era de mínima entropía y que a partir de ahí hubo una gran explosión y la expansión de toda la masa y la energía. Ese Big Bang se originó, se estima, hace 13.700 millones de años atrás, donde se produce esta gran dispersión de energía. Y que en ese momento inician lo que sería el espacio y el tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió antes del Big Bang y posteriormente después? Es algo que no vamos a saber y que probablemente nunca se logre determinar, ¿sí? El Big Bang sostiene que el espacio está en expansión. Había anteriormente otra hipótesis o una propuesta de que el espacio podría ser estacionario o incluso que el espacio podría estar retrocediendo, ¿sí? Pero midiendo las galaxias y la distancia que hay de las galaxias, se pudo ver que las galaxias se van alejando, ¿sí?, de la Tierra y que incluso hay galaxias que se alejan a mayor velocidad, que son las que están más lejanas a la Tierra. Bueno, entonces, todas las galaxias se están alejando, entonces es que el universo se está expandiendo, ¿sí? Es como que si ustedes tuvieran en su mano un montón de bolitas de canicas y las sueltan hacia abajo, van a ver que esas canicas se van a desperdigar y se van a ir a alejar y todas se alejan unas de otras, ¿sí? Es así como que se plantea que fue el Big Bang. Una gran explosión que dio lugar a un impulso y que todas las partículas y la energía se desperdigaran en un mismo plano o hacia todas direcciones, ¿sí? Y a partir de ese momento también empieza a producirse algo que es el enfriamiento, ¿sí? Y este enfriamiento paulatino
dio lugar a que años después del Big Bang se empezaran a formar los primeros átomos, ¿sí? El primero que se formó fue el de hidrógeno, y eso se sabe que para que se genere hidrógeno la temperatura tiene que ser inferior a 3000 Kelvin. Bueno, luego viene el sistema solar y la Tierra. Kepler, ¿sí? Propuso que las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas del sistema solar, y desarrolló la hipótesis de que la Tierra se formó junto al resto de los planetas y el Sol a partir de una aglomeración en una nube de gas y polvo en el espacio, ¿sí? Los átomos de hidrógeno que estaban ahí presentes se fueron agrupando por la gravedad, formando nubes, y a medida que se agrupaban generaban mayor gravedad y mayor compactación, ¿sí? En el centro de esa compactación, la temperatura fue aumentando paulatinamente y se fueron generando radiaciones termonucleares donde se originaron otros átomos, ¿sí? Además del hidrógeno. Y estas explosiones de supernovas empezaron a dispersar esos átomos por el espacio. Entonces, ahí en el esquema se puede ver primero la nube de gas que se empieza a comprimir, y después se genera ese movimiento de rotación, ¿sí? Donde esta nube de gas y polvo aumenta la velocidad de giro hasta que se forma un disco, y en el centro de ese disco se empieza a formar una protoestrella que es nuestro Sol. El resto de la masa de gas, que gira y gira, se empieza a enfriar, va perdiendo energía y se van a formar los protoplanetas, ¿sí? Entonces, al enfriarse, el gas pasa a formar una fase sólida con partículas de distintos minerales que ya se habían empezado a formar, o distintos elementos. Estas partículas que comenzaron a acumularse van a formando estos protoplanetas, y cada vez de mayor tamaño, hasta que alcanzan, bueno, primero pequeñas dimensiones como asteroides, pero después, debido a la fuerza gravitacional que estos cuerpos van a tener, empiezan a traer otras partículas y se van formando estos protoplanetas, ¿sí? Por agrupación. Piensen que están en un estado, en una fase de gas y sólida de partículas, pero que se van fusionando. Bueno, entonces hace 4.600 millones de años que queda conformado este sistema planetario con el Sol en su centro y 8 planetas, más círculos de asteroides, más protoplanetas en su exterior, y bueno, muchas cosas más. Y sus lunas también, muchos planetas, incluido la Tierra tiene lunas, ¿sí? Bueno, en su formación de la Tierra, en la formación de la Tierra, que fue aproximadamente, se estima, entre 4.600 y 3.900 millones de años atrás, estuvo sometida a una fuerte radiación solar y al impacto de múltiples meteoritos, ¿sí? Este periodo fue especialmente activo debido a que aún existían muchas rocas y asteroides que estaban en el espacio y que no habían sido absorbidos por todos los planetas que estaban en formación. Entonces muchos impactaban en la Tierra y eran absorbidos. En momentos en que la superficie del planeta era roca fundida prácticamente, se iban absorbiendo todos estos asteroides y meteoritos en sucesivas colisiones. Y todos estos sucesos de impactos de meteorito no hay absolutamente ningún registro en la Tierra, porque fue durante perdón, Dime. Yo dejé de ver la pantalla, no sé si todos dejaron de ver. Chicos, yo veo. Se ve. ¿Sí? Sí, yo no veo. Puede ser la conexión. internet, entonces. Sí, perdón. Bueno. Bueno, y entonces en ese momento la Tierra era roca fundida que iba absorbiendo material del espacio, ¿sí? El origen de la Luna, hay una teoría que está fuertemente aceptada,
que se debió a que en ese momento la Tierra chocan dos protoplanetas, la Tierra y otro más o menos del tamaño del Marte, lo que da lugar a que parte del material de formación de la Tierra se desprenda y quede girando en una órbita en la cual se va condensando y después da lugar a la Luna, ¿sí? Es por eso que la Luna tiene una conformación bastante similar a la de la Tierra, ¿sí? En lo que tiene que ver con materiales, pero no del todo igual, ¿sí? Hay una parte de la composición de la Luna que es debido justamente a este otro planeta que chocó y desprendió ese material. Bueno, entonces, en aquel momento la Tierra obviamente no tenía ningún suelo sólido, ¿sí? Estaba todo muy caliente debido a que todavía era una masa de gas y medio sólido, pero muy caliente, y también a las radiaciones de los distintos elementos que estaban acumulándose en el núcleo, ¿sí? Todos estos metales pesados podían fluir libremente hacia el centro y esto llevó a que el hierro se fuera condensando, ¿sí?, en el interior del planeta, y esto hizo, gracias a eso, que la Tierra tenga un campo magnético. Y este campo magnético es muy importante porque protege a la Tierra de parte de la radiación solar, desviándola, ¿sí? Si no, impactaría de lleno sobre el planeta y haría imposible la vida en la Tierra, ¿sí? Bueno, pues la Tierra sigue enfriándose y se empieza a formar una capa delgada de corteza, ¿sí? A partir de ese momento, hace 3.900 millones de años, se estiman que estaban las condiciones mínimas necesarias para que se formen las células orgánicas, se forme la vida, ¿sí? Entonces, este empeño de conocer el origen de la vida, en realidad también es un deseo que tienen desde la bioquímica, a conocer esta bioquímica inicial del planeta. Es posible, sí, que muchos meteoritos durante estas primeras fases de formación del planeta fueran portadores de organismos unicelulares o algún tipo de vida que pueda haber sido originada en otro planeta, incluso en otra galaxia, ¿sí? Es una hipótesis del origen de la vida que, bueno, que está aceptada también, pero no ha sido probada. Aunque con las distintas misiones espaciales y también recolectando material de otros planetas, de la Luna o de Marte, de los lugares a donde, bueno, Marte todavía está todo en vista, hay algunos indicios de que hay asteroides con algunos indicios de material de algún tipo de célula orgánica. Bueno, además, la Tierra en este sistema solar tiene una posición de privilegio, por así decirlo, con respecto al Sol, porque hace que la temperatura sea ideal para este tipo de vida que se desarrolló, ¿sí? En otros planetas que están más alejados del Sol, la temperatura es mucho menor, o en los que están más cerca del Sol tienen una temperatura mucho mayor. Incluso el movimiento de rotación de la Tierra hace que tengamos el día y la noche y no haya tanta diferencia de temperatura, porque hay planetas que giran muy lentamente, ¿sí? Y lo que hace que su día, por así decirlo, puedan ser años nuestros. Y eso hace que durante la etapa donde que están expuestos al sol sea muy caliente y en las etapas que no están expuestos al sol sea muy frío, ¿sí? El movimiento de rotación de la Tierra también fue muy importante para el surgimiento de la vida tal y como la conocemos. Bien,
Entonces, a esto es una pequeña reglita donde tenemos en escala vertical en millones de años los distintos periodos, iones y eras y los distintos hitos más importantes para el origen de la vida y después el desarrollo de la misma, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver, bueno, que el agua estaba hace 4.000 millones de años atrás en el Jádico. Después la vida celular, unicelular, se dio entre los 3.900 y 3.500 millones de años atrás, ¿sí? Después vamos a ver qué pasó en estos primeros orígenes. Después da lugar la fotosíntesis, posteriormente la célula eucariota, aproximadamente entre los 2.000 y los 1.400 millones de años atrás, y la vida multicelular, como nosotros conocemos, hace 1.000 millones de años atrás. Bueno, entonces, las condiciones para el origen de la vida en la Tierra se dieron en el eón arqueano. Al final de la presentación hay una diapositiva con las eras geológicas, los iones geológicos, las eras y las sucesivas divisiones de todas ellas. Yo no voy a entrar porque esto es más que nada visual y son todos nombres de iones y de eras que, bueno, que las van a tener después en la bibliografía. Entonces, hace 3.800 millones de años, la Tierra se había enfriado lo suficiente como para que la vida empiece y pueda subsistir también, porque se estima que anteriormente pudo haberse ido generando, pero iba pereciendo debido a las condiciones hostiles, a la radiación solar, a impactos de meteoritos, al manto de la Tierra que estaba muy caliente todavía. Entonces, una cosa es que surja y otra cosa es que también pueda subsistir, ¿sí? Bueno, y además, en ese momento, además que se formaban las primeras rocas, se iba aumentando la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Y ese fue el elemento que utilizaron estas primeras células para vivir, ¿sí? Utilizaban dióxido de carbono. Las pruebas más ciertas sobre el origen de la vida se basan en la información obtenida en los estromatolitos, que son montículos formados por estructuras de capas de vida unicelular microscópica, donde la capa superior corresponden a cianobacterias que, utilizando clorofila, absorben parte de la luz y producen oxígeno. Y sucesivamente los estromatolitos se van formando, ustedes van a ver después en el video, que son estructuras estratificadas, donde las capas inferiores ya corresponden a organismos muertos, ¿sí? Que van quedando como roca, ¿sí? Y en la capa superior está la colonia de organismos vivos. Y así van creciendo. Entonces ahí pueden ver en la imagen a la derecha arriba un corte donde pueden ver los distintos estratos, ¿sí? De estas colonias de bacterias y algas fotosintéticas que captaban ese dióxido de carbono que estaba presente en el planeta en ese momento y como residuo de su actividad iban liberando oxígeno, ¿sí? Estas estructuras liberaban oxígeno y están formadas principalmente de un carbonato de calcio, ¿sí? Entonces, en ese momento, estas colonias proliferaron en el mundo, en toda la Tierra, y con la actividad ellos iban captando el carbono y liberaban oxígeno. Tras miles de años, esta actividad hizo que el nivel de oxígeno en la Tierra aumentara, ¿sí? Dando posibilidad al desarrollo de nuevos individuos o nuevas células que utilizaran este oxígeno para su respiración. Hasta ese momento no existía, ¿sí?
Hoy en día, los estromatolitos se consideran fósiles, en su gran mayoría están todos extintos, hay en muy pocos lugares del mundo estromatolitos vivos, ¿sí? Uno de estos lugares es en la Puna salteña, ¿sí? Y fue descubierto por esta chica que está acá, que se llama María Eugenia Farías, que es una bióloga, investigadora del CONICET, que yo les dejé en el aula un video de ella de TEDx, donde explica cómo fue su descubrimiento en la laguna de Socompa, en la Puna salteña, a 4.000 metros de altitud, en condiciones extremas, donde hay una salinidad extrema, hay incluso un nivel de oxígeno muy bajo, además de una radiación solar alta, porque a mayores altitudes hay una mayor radiación solar debido a una menor capa de atmósfera, ¿sí? Y eso son las condiciones ideales para que estas colonias vivan. Entonces, bueno, este es el video de estromatolitos y el origen de la vida, y la primera actividad que se propone para que ustedes realicen es que a partir de este video pueden también buscar material de ella, hay muchas publicaciones. La ventaja es, como es Argentina, las publicaciones están en castellano, o sea que pueden buscar las publicaciones de ellas. El descubrimiento fue en el 2009 y este video es del 2 años después, del 2011. Hay muchísima más información desde ese momento hasta ahora. Y ustedes, como actividad, van a tener que realizar un análisis de cómo surgió este descubrimiento, dónde y en qué condiciones ambientales, y principalmente cuál es la importancia biológica y en el proceso evolutivo de los estromatolitos, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer un pequeño análisis, un pequeño escrito, y lo suben al aula virtual. Bueno, el origen de la vida. Bueno, aquí también les presento, en el año 1924, Oparin propuso la hipótesis de que la atmósfera primitiva era muy diferente a la actual y que los componentes inorgánicos que estaban presentes en ese momento era posible generar esa sopra primordial y que en ella se generaran moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, y después fueron Miller y Urey quienes, partiendo de moléculas pequeñas y sin la presencia de oxígeno, que era una de las características de la atmósfera en ese momento, mediante descargas eléctricas, emulando como hubiera sido en ese tiempo en la Tierra años atrás, descubrieron que era posible obtener algunas moléculas básicas como los aminoácidos, ¿sí? No se logró vida, pero se logró moléculas de mayor complejidad, como ustedes saben que son los aminoácidos, que después son los pilares para las estructuras o las moléculas de mayor complejidad, como después el ADN, el ARN, que fue en su origen, ¿sí? Entonces, la vida, hay dos líneas de razonamiento, una que sugiere que de moléculas cortas, que primero fueron ARN, pudieron sintetizarse de manera espontánea y que estas moléculas tenían la capacidad de autorreplicarse, como las que tiene ahora el ADN. Pero hay otra línea de pensamiento que apunta a que el desarrollo, que primero se desarrolló el metabolismo en pequeñas esferas antes de que se incorporara el ARN y todas las funciones de replicación del ARN. Uniendo estas ambas ideas, ¿sí? Llegamos a un mundo donde existían precursores de células, no células como las conocemos en este momento, sino precursores, cuyo material genético en su origen era ARN, ¿sí?
El ADN fue posterior y resultó de una modificación ventajosa de los primeros protocélulas o virus que podían reproducirse en el interior de otras células que eran las hospedadoras, ¿sí? Y que así podían aprovechar enzimas, ¿sí? Que podían estar en estas células para la reparación de estas moléculas de este material genético, ¿sí? Luego se fueron transmitiendo estas innovaciones a las propias células que eran las hospedadoras. De hecho, esta transmisión de ADN de virus a células hospedadoras podría haber ocurrido en distintos momentos de tiempo geológico, porque actualmente hay 3 grandes dominios de vida, que son las bacterias, las arcaeas y los eucariotas, y se entiende que fue debido a que hubo 3 momentos distintos de esta incorporación, de que una célula hospedadora incorporara ADN, y eso hace que la diversidad fuera a partir de estos 3 grupos o 3 dominios de vida desde su origen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo fue surgiendo la vida? Todavía es una incógnita, pero se propone que fue a partir de una célula que después tuvo ARN, y a partir del ARN se dio lugar al ADN, ¿sí? Entonces, lo que sí se sabe es que el inicio estuvo dado por organismos procariotas, bacterias y arqueas, ¿sí? Los procariotas son organismos unicelulares sin núcleo, en los que el ADN está disperso en el citoplasma, ¿sí?, de la célula, y se dividen en estos 2 grandes grupos, las arqueas y las bacterias, ¿sí? La prueba fósil de la vida bacteriana más antigua que se registra son estos estromatolitos, que están en distintas partes del mundo y de aproximadamente de 3.500 millones de años atrás. Bueno, aquí vemos en la parte superior una línea de tiempo y los distintos hitos más importantes en los distintos acontecimientos que fueron originándose en la Tierra y que fueron dando lugar a la diversificación de la vida y a la conformación de los distintos reinos que conocemos hoy en día. Entonces, tenemos desde a la izquierda el origen de la Tierra, donde las condiciones todavía no estaban aptas. Después fueron apareciendo moléculas orgánicas originadas de material inorgánico que podían replicarse y transferir ese material por herencia. Aparece la membrana celular y la formación de cadena de genes, dando lugar al origen de las moléculas del ADN y también a la presencia de virus. Esto origina la primer diversificación que hoy vemos. Puede haber generado más diversificación, pero que no quedó registro. Pero la primer diversificación es la que generaron las bacterias de las arcaeas. Posteriormente, las arcaeas después empiezan a generar otras variaciones, dando lugar a lo que conocemos como cianobacterias y también a lo que después da lugar a las células eucariotas, con la incorporación del núcleo, con la incorporación de cloroplastos, con la incorporación de mitocondrias, dando lugar a una célula eucariota, como conocemos ahora, mucho más compleja, y que a partir de esa célula eucariota y de la posibilidad de conformación de organismos multicelulares, se fueron diversificando y dando lugar, bueno, a las plantas, a los hongos y a los animales, y a toda la diversidad que conocemos y que hubo en el pasado, diversidad que se perdió y la diversidad que se mantiene. Bueno, como ven acá,
estaban las primeras presentes bacterias y arcaeas, y después surgen las cianobacterias, sí, dije bien. En ese momento en la Tierra la luz estaba presente, ¿sí? Entonces, una innovación muy importante fue la fotosíntesis, el proceso como nosotros conocemos de fotosíntesis. Esto se dio lugar en las cianobacterias, ¿sí? Que son procariotas unicelulares. Ahí le puse algunas imágenes de cianobacterias en la actualidad. Se estima que también fueron de esa manera o incluso más simples en su origen. Las cianobacterias, cómo están compuestas, que presentan membranas, ribosomas, un nucleoide con ADN. Estas fueron cambiando radicalmente la composición de la forma de la vida y estimularon la biodiversidad. Se fueron diversificando mucho, ¿sí? Y condujeron a lo que hoy conocemos como la primer gran extinción de los organismos, todos los organismos anaeróbicos, ¿sí? Bueno, mediante la fotosíntesis estos organismos capturaban la energía del sol y lo usaban para generar moléculas cortas y otras también más largas, pero era un proceso mucho más rápido que el que tienen los organismos anaeróbicos y que no tienen tampoco fotosíntesis. De esta manera, estas células se fueron independizando de la absorción de alimentos y se dedicaron ellas mismas a generarlos, ¿sí? Otra cosa que surgió en ese momento fue la posibilidad de movimiento de estas colonias, que en un primer momento eran colonias o que estaban en los ambientes marinos, pero no tenían movimiento propio. El movimiento se estima que surgió también en este momento en este tipo de bacterias con distintos tipos de flagelos. Además, en ese momento, los estromatolitos que estaban trabajando a full liberaban oxígeno, ese oxígeno se iba acumulando en la atmósfera y empezó a generar la capa de ozono, ¿sí? Y esa capa de ozono nos genera el segundo escudo de protección de la radiación ultravioleta, radiaciones solares muy importantes y que dieron lugar a que la vida, ¿sí? Si no está presente la capa de ozono, la vida se desarrollaría en ambientes más protegidos de la radiación solar, como son el ambiente marino, ¿sí? O en grietas, en rocas, en lugares donde no llega la radiación solar, ¿sí? Al presentarse la capa de ozono, permitió que la vida escapara de esos lugares y llegara a la corteza, a la tierra directamente, ¿sí? Otra cosa que también se desarrolló en ese momento fueron distintos pigmentos y la vitamina A que permitían proteger a estos organismos de la radiación solar, ¿sí? Y fueron otras cosas que le permitió también salir de los mares y llegar a la Tierra. Otra cosa que fue ocurriendo en los distintos momentos geológicos fueron periodos de glaciaciones, ¿sí? En la tablita yo les muestro una línea de sucesiones de épocas entre glaciares e interglaciares. Nosotros en este momento estaríamos en la parte superior en un clima postglaciar que salimos de la última glaciación registrada hace 80.000 años, ¿sí? Pero desde hace 3.000 años hasta la actualidad que se registran glaciaciones, ¿sí? Pueden ver que la primera glaciación hace 2.000 años atrás, que fue justamente en el momento donde estaban presentes estromatolitos, pero ya estaban muriendo
y la diversidad biológica ya iba hacia organismos aerobios. Bueno, las arqueas, ¿sí? Que es una de las grandes divisiones, de las primeras divisiones, con el grupo de las bacterias, estaban también las arqueas, que difieren de las bacterias principalmente en la pared celular, en ribosomas, también en lo que es la composición de la membrana celular, en la composición genética, por eso se estima que el origen de las arqueas fue distinto al de las bacterias, por más que el origen se dio en el mismo tiempo geológico, fue orígenes distintos, ¿sí? Los fósiles más antiguos se registran son de una datación de 2.700 millones de años atrás. Bueno, entonces, lo que yo ya les venía contando del oxígeno que estaba pasando es que en un origen no existía origen libre en la atmósfera. El origen empieza a aparecer o a generarse como un residuo de la actividad de los organismos que ya estaban en la Tierra, que eran anaeróbicos y que utilizaban hidrógeno y liberaban oxígeno a la atmósfera. Y se fue acumulando, ¿sí? Y luego, una vez que está el oxígeno presente, dio lugar al surgimiento de organismos que sí lo utilizaban y empieza una evolución de bacterias, principalmente las cianobacterias, que lo iban utilizando, ¿sí? Generando una ventaja competitiva importante, ya que originalmente se utilizaba azufre como para la fotosíntesis y este se estaba agotando. Entonces, las bacterias se iban propagando a distintas áreas donde existía luz solar y agua, ¿sí? Por ejemplo, las superficies de los mares y dándole ese color con los que nosotros vemos de verde azulado característico. Para muchas cianobacterias que utilizaban el hidrógeno y liberaban oxígeno, este oxígeno era un residuo peligroso de su metabolismo, ¿sí? Y actualmente el nivel de oxígeno es del 21% en la atmósfera, pero tuvo distintas fluctuaciones a lo largo del tiempo. Acá hay una línea. Los distintos colores es el nivel de oxígeno libre en la atmósfera. En un primer momento no había rojo. Después empieza el oxígeno a acumularse, donde surgen las cianobacterias, había un nivel de oxígeno menor al actual, después acumuló muchísimo y hubo una gran extinción de organismos debido a la toxicidad del oxígeno. Después bajó el nivel de oxígeno hasta un nivel actual, pero tuvo varias fluctuaciones a lo largo del tiempo. A su vez, ahí se marcan distintas eras glaciares. Bueno, como consecuencia secundaria de esta presencia de oxígeno fue la capa de ozono, que yo ya les conté, que generó un escudo contra la radiación ultravioleta y permitió que la vida prosperara y pudiera salir del agua, ¿sí? Y conquistar otros territorios, ¿sí? De ese modo, hace 1.500 millones de años, donde la superficie se empezó a cubrir por bacterias y arcaeas, y el nivel de oxígeno fue incrementándose hasta los niveles actuales, ¿sí? Posteriormente de esta primer gran expansión procariota, aparecen las células eucariotas, ¿sí? Es muy difícil conocer hoy en día cómo fueron estos primeros eucariotas, ¿sí? Hay registros fósiles antiguos, pero se estima que ya fueron células eucariotas más avanzadas, ¿sí? Pero se estima que fueron similares a los primeros eucariotas, ¿sí? La teoría de formación de la célula eucariota la propone
Lynn Margulis, ¿sí? Está en la foto, en donde en esta teoría se propone que un antecesor de la célula eucariota incorporó, ¿sí? Por un proceso de absorción, células procariotas, ¿sí? Con la que estableció una relación simbiótica, ¿sí? Permanente, donde ambos organismos en un momento eran favorecidos y después dio lugar a un único organismo, dando lugar así a la célula eucariota, que fue incorporando organoides. Principalmente se habrían incorporado mitocondrias y cloroplastos en esta célula. ¿Sí? Ahí hay un esquema de cómo de la teoría endosimbiosis seriada, porque habrían distintos momentos donde esta bacteria incorporó otras células, otras bacterias. En un primer momento fueron los que hoy conocemos como mitocondrias. Posteriormente, un grupo de estas células con mitocondrias han incorporado otra bacteria que conocemos como cloroplastos, dando lugar así a la gran división que hay entre la célula animal y vegetal. Una tiene las dos organelas presentes y en la otra solamente las mitocondrias. También en esta teoría se propone que se incorporaron de esta manera otros elementos. Lo principal que sustenta la teoría es que estas organelas tienen una doble membrana y tienen ADN distinto al ADN que hay presente en el núcleo, ¿sí? ADN propio. Estas son las dos grandes pilares que sustentan a esta teoría. Bueno, entonces, aquí tenemos esquematizado la célula procariote y después la célula eucariota, donde tenemos distintas organelas. Incluso el núcleo, que tiene su doble membrana, se estima que tuvo también, o propone esta teoría, que tuvo también un origen de esta manera. Bueno, esto está ya. La teoría endosimbiosis seriada propone 4 momentos para la formación de la célula eucariota. Los que están aceptados son la incorporación de mitocondrias y cloroplastos, pero los otros momentos están todavía en etapa de investigación. Bueno, como actividad número 2, que está presente en la guía que está en el aula virtual, se propone que realicen ustedes una investigación sobre el trabajo de Lynn Margulis, ¿sí? Y sus aportes a la biología y a la evolución. La principal teoría que ella formula es la teoría de la endosimbiosis seriada. También hace sus aportes a otra teoría que se la llama simbiogénesis y a una hipótesis de otro investigador que es la hipótesis de Gaia, que también, si pueden y tienen tiempo, busquen. Yo en el aula hay bibliografía no específica de esto, pero tienen los lineamientos generales. Pero a partir de ahí pueden hacer una búsqueda en internet, principalmente de la teoría endosimbiosis seriada. Hay mucho, incluso hay muchas publicaciones de Lynn Margulis en inglés, pero con un traductor en línea, tranquilamente las pueden buscar y leer, ¿sí? Están disponibles en internet. Bueno, entonces, una característica o la más importante de estos primeros eucariotas era la vacuolización, ¿sí? La capacidad de utilizar parte de su capa exterior, que es la membrana plasmática, para formar vacuolas, ¿sí? Y eso le permitía alimentarse englobando sustancias del medio ambiente que llevaba al interior de esta manera para degradarlas. Y de esta manera, a través de estas vacuolas que generaba con su propia membrana, fue que estas células protoeucariotas englobaron a otras bacterias y las incorporaron en su interior. Por eso las
mitocondrias y los cloroplastos tienen esta doble membrana característica, ¿sí? Y con ello, esta protocélula eucariota incorporó dos funciones vitales hoy en día, como son la fotosíntesis y la respiración celular, que estaban en estos dos organismos de vida libre, que al ser incorporados por esta otra célula, que los engulló, por así decirlo, incorporó estas funciones y estos organismos cedieron parte de su actividad a favor de la célula hospedadora. Hay algunos fósiles, como yo ya les dije, estas imágenes es de fósiles eucariotas, los más antiguos hasta ahora datados, de 2.000 millones de años atrás, que dejaron su impronta de actividad en estas rocas. Bien. De acuerdo con el reloj molecular, todos los organismos vivientes descienden de un antepasado común que vivió aproximadamente hace 2.500 millones de años atrás, y estas conclusiones se lograron tras numerosos estudios de proteínas antiguas que están presentes en organismos de todos los reinos. Se publicó el trabajo de investigación en la revista Science en el año 96 y posteriormente, en algún momento, pero cercanos a 2.000 millones de años atrás, las células eucariotas dieron lugar o separaron, dando lugar a lo que hoy conocemos como los grupos de animal, planta y hongos, ¿sí? Acá hay algo que es el reloj molecular, ¿sí? El reloj molecular es una técnica para datar la divergencia que se produce, lo que va a dar lugar después a dos especies, ¿sí? Por ejemplo, en la imagen puede ver una hebra corta de la secuencia de bases que estaría en una cadena de ADN. En algún momento hay una variación en una base o en dos bases, lo que da lugar a ya dos variedades distintas de esta molécula de ADN, ¿sí? Por mutación. Y a partir de ahí, esto puede generar que otra base se modifique. Por ejemplo, arriba ya tiene dos bases modificadas, la citosina y la guanina, y en la célula de abajo modificó a su vez dos bases más, ¿sí? La timina y la timina, lo que da lugar que estas cadenas de ADN paulatinamente se vayan diversificando, vayan modificándose, y lo que va a generar esta diversidad después en las proteínas, porque este ADN se va a transcribir y traducir, lo que va a dar lugar a toda la diversidad proteica y a esta mayor complejidad biológica, ¿sí? Entonces, el estudio lo que hizo fue analizar las proteínas similares que estaban presentes en los distintos grupos de animales, plantas, bacterias, arcaeas, y ver cuán variables eran o cuán conservadas estaban en los grupos. Y de esta manera, inferir cuántas mutaciones se habían producido, y conociendo las tasas de mutaciones que tienen los distintos genes, estimar cuál fue el origen y cuándo se ocurrieron los grandes momentos de variabilidad debido a la variabilidad proteica. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno. Sí, profe. Esto es más que nada para explicar cómo surge toda esta diversidad de la vida y cuáles son los estudios que la sustentan, ¿sí? Esto es uno de ellos, además de todo el registro fósil que se va recopilando y se va encontrando año a año. Bueno, entonces acá ahí tenemos en el estudio lo que estima
que puede haber ocurrido desde el punto cero, donde empieza a ocurrir la diversidad. De acá están presentes los fibronopéptidos, la hemoglobina y el citocromo C. Entonces, ¿cómo fue esta diversidad desde el punto cero a 600 millones de años atrás, o de años en adelante, ¿sí? Bueno, esto da lugar a lo que hoy conocemos como las bacterias, las arcaeas y los eucariotes con toda su diversidad. Una diversidad biológica importante, incluso puede haber organismos que en su propia diversidad vayan generando mayores ventajas adaptativas. Como resumen, cómo fue las principales adquisiciones de los seres vivos durante un tiempo geológico que va desde el origen hasta los 1000 millones de años, donde se establece que se originaron la diversidad o el origen de los reinos animal, vegetal y hongo, ¿sí? Bueno, como resumen, la vida procariota representa una gran diversificación química, ¿sí? Pero la vida eucariota es lo que conlleva una gran expansión de nuevas estructuras y la diversidad morfológica, ¿sí?, que hoy vemos en la vida pluricelular. La aparición de las células eucariotas, de acuerdo con la evidencia, ocurrió por un proceso de endosimbiosis, y una vez formadas estas células eucariotas se fueron diversificando y dando lugar a los distintos organismos, y también posteriormente surge lo que se conoce como la reproducción sexual. Bien, para finalizar, esta gran diversificación se va generando por cambios en el ADN, que como ustedes ya vieron en genética, pueden ser cambios puntuales, como el cambio de una base, o cambios estructurales mucho más grandes, lo que va a dar lugar a, por ejemplo, que aparezca un nuevo cromosoma, o que se pierda un fragmento de un cromosoma, pero todos estos cambios surgen en el ADN y después se mantienen en los organismos en el tiempo, heredándose, y tras sucesivos cambios y modificaciones van dando lugar a la diversidad biológica. ¿Sí? Entonces, esto es todo. Para finalizar, toda la diversidad biológica se las dejo yo en la bibliografía, donde fueron surgiendo los grandes grupos animales y cómo se estima. El esquema, simplemente los eones y las distintas divisiones de los mismos, lo que dan lugar. Nosotros estamos en el periodo, en la primer barra de arriba, en la era cenozoica, del periodo cuaternario, en la época, y acá me está faltando, Pleistoceno, ¿sí? Estas tres barras, ¿sí?, la principal es la que está abajo, ¿sí?, la del medio, que es el eón fanerozoico. Si ustedes ven, ese eón fanerozoico se ubica a la derecha en la barra inferior, y a su vez la era cenozoica, que es la barra superior, es la que se ubica en el eón fanerozoico a la derecha. ¿Me siguen? Son tres barras de tiempo, pero que una está incluida en la otra y la tercera está incluida en la inferior. Bueno, la bibliografía está en el aula virtual, y eso es todo.